Continuando con esta serie en esta nueva temporada, antes que yo pueda empezar la nueva enseñanza, esto fue lo que se quedó la última vez, la última parte, la última enseñanza. Y después que me quedé viendo lo que hice, yo dije, wow, me olvidé de poner la fecha. O sea que porque para muchos se pueden confundir el espacio de tiempo 1700, 1300, pero la clave es que fueron 1000 años que se aumentaron. Entonces, ¿dónde están? Aquí están los 700 y los 300 cumplen los 1000 que reemplazan los 1000 años. Entonces, esta fecha sería 1776. Y eso es lo que quería simplemente establecer, que se me pasó en el último video. Así que con eso empezamos esta nueva enseñanza. Como siempre, vamos a poner un fundamento en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo en Mateo 5, 17, 18, y voy a leerlo, Mateo capítulo 5, 17 y 18, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando él habla de la ley, está hablando todo lo que habló Moisés y todo lo que los profetas tenían que decir, porque el Señor lo dijo de esta manera también en un versículo en Mateo capítulo 11, allí mismo en Mateo 11. Él no vino a abrogar la ley, sino que todo lo que Moisés en la ley, en la Torá, habló, se va a cumplir. Y en el capítulo 11, el mismo Mateo, versículo 11 también dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y aquí viene una parte importante, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea que si hacemos caso a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que la ley mosaica, o sea, la Torá, luego viene los profetas, lo que le llaman mayores y menores, no importa, todos. Lo más importante, yo diría, son Isaías, que el Señor lo mencionó mucho, Jeremías, Malaquías. Dice toda la ley y los profetas. Estoy leyendo Mateo capítulo 11, versículo 13. A ver, vamos a cambiar esto. Creo que estamos ya. Mateo capítulo 11, verso 13. Dice: todos los profetas y la ley profetizaron. Todos. La ley y los profetas profetizaron hasta un punto en la línea del tiempo. Hasta Juan el Bautista. Y si han visto, creo que uno de los primeros videos donde el Señor prometió en Ezequiel acabar un dicho popular en el pueblo de Israel, donde cuando él hablaba algo y les dijo, cuando diga se ha acercado, no empiecen a estar murmurando ni diciendo cuándo será. No, eso se va a acabar. Cuando yo diga se ha acercado, ustedes lo van a ver. Se va a cumplir en el tiempo de ustedes mismos.
Entonces, por eso que Juan empezó a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, y venían los saduceos, los fariseos muchísimo, porque ellos conocían ese dicho de Dios, que le iba a cancelar eso y que cada palabra que decía el Señor la iba a cumplir en su tiempo cuando él decía se ha acercado. Entonces, aquí dice Mateo 11:13 que la ley de los profetas, como dice aquí en esta escritura, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Quiere decir que lo que Jeremías, Ezequiel, Isaías profetizó y todo lo que dijo en el futuro, por ejemplo, Joel dijo: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda la carne, y mis siervos y mis siervas profetizarán. Ese es muy conocido, antes que venga el día poderoso del Señor. Entonces, en el capítulo 2, me parece, los Hechos, cuando Pedro empieza a hablar, el primer, vamos a decir, speech, la primera predicación evangelística, en el capítulo 2, me parece, donde empieza Pedro a hablar, hasta que después le dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, dice, a ver, ¿dónde está esa palabra acá? Discurso de Pedro. Estos están borrachos. Ok, entonces dice versículo 16: esto es lo dicho por el profeta Joel. Habló Joel. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Y aquí en el libro de los Hechos se cumple. Esto es lo dicho por el profeta Joel. No, que daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea que el Señor está diciendo él directamente que toda la ley de los profetas profetizaron hasta este punto. Desde allí el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, vamos ahora a avanzar. Y vamos a tomar las escrituras donde también queremos apelar al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, Él nos dijo que nos iba a guiar con su Espíritu Santo. ¿Por qué quiero tomar estas escrituras? Porque hemos estado escuchando que muchos han sido muy bendecidos. Es la primera vez, creo yo, después de años, que cuando el Señor nos entregó este ministerio, me había dicho alguna vez una palabra profética: te entregó un diamante. Lo he contado muchas veces y yo no sabía a qué se refería. Pasaron los años y entendí que era la enseñanza número 34, mira que nadie los engañe. Hoy está pasando algo parecido, que muchos están escuchando la palabra. Recibí un comentario de alguien que me dijo: no soy cristiano, pero lo felicito por su trabajo y por su forma de interpretar la Biblia y etcétera. Me habló como que le hizo bien escuchar. En esta nueva temporada hay muchos que me han escrito, hermanos en Cristo que nos conocemos aún personalmente, han sido bendecidos. Conozco a un joven que se decidió a ayunar varios días por esa causa, porque le entró hambre y sé la palabra, porque él ya estaba confortable. Me dijo, estaba ya confortable, ya lo tenía todo figurado. Bueno, lo bueno que, y lo que ignoraba, bueno, ignoraba, y si Dios quería revelarme, pero él se ha dado cuenta que hay mucho más profundidad para escudriñar las escrituras. Y muchos me han escrito por correos, me han mandado mensajes diciéndome: wow, hasta quebrantados y llorando, pastor, he sido bendecido, me ha producido más consagración esta palabra que está enseñando. Entonces yo me quedé pensando: Padre Santo, gracias, Señor, porque sé que tú no eres un Dios de confusión, sino de paz. Entonces veo que está produciendo vida, veo que está produciendo conversión, veo que está produciendo esta verdad, bendición en la vida de muchos. Pero
Tengo que citar esta escritura porque el Señor dijo que su Espíritu nos iba a guiar a toda la verdad y nos iba a enseñar todas las cosas. Eso está en Juan capítulo 14, verso... Está, a ver. 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También en 1 Juan capítulo 2, verso 20 dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, porque ninguna mentira procede de la verdad. Queridos hermanos, para las otras personas que probablemente están medias, no confundidas, sino en otro espíritu, medio de contención, porque es verdad que algunos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria, o otros para añadir aflicción al que predica. Hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 13, capítulo 13, versos 12 y 13 es algo interesante. Dice la palabra de Dios que ahora miramos oscuramente, miramos por espejo. Y eso es lo que tenemos que entender. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Cuando somos niños, hablamos como niños y pensamos como niños, pero cuando ya somos adultos, ya dejamos lo que es de niño. ¿Qué significa todo esto? Que ahora vemos por espejo, ahora vemos oscuramente. Cuando vamos madurando, el Señor nos prometió que nos iba a enseñar todas las cosas. El Señor nos prometió que nos iba a hacer recordar. ¿Por qué tendría que hacernos recordar si ya lo sabemos todo? No, o sea, Él nos va enseñando, pero nos va enseñando poco a poco porque vamos creciendo en la niñez, vamos madurando y lógicamente hemos hablado cosas, hemos pensado cosas de niños, pero Dios espera madurez y por eso hicimos un anuncio haciendo una corrección, que estábamos equivocados en la interpretación y muchos se han ofendido. Entonces, bueno, no muchos, yo diría muy pocos. O sea, siempre hay la excepción para que se cumpla también la escritura. Siempre hay excepciones. Entonces, por causa y por amor a los escogidos, tengo que decir todo esto para que ustedes mismos busquen las escrituras para ver si estamos hablando conforme a ellas. Y sí, se pueden interpretar las escrituras de varias maneras. Hasta los impíos usan las escrituras para su propio beneficio. Entonces, hay principios, son leyes, son principios fundamentales que se cumplen, tanto en el reino de los cielos, también como aquí en el mundo natural, en el mundo de esta tierra. Así que quiero ahora sí entrar a la enseñanza. Hemos estado enseñando algo que ya Dios estaba diciéndonos por palabra profética, que iba a mover cimientos. O sea, nos ibas a mover el piso para situarnos bien en él y obligarnos, por así decirlo, a escudriñar por nosotros mismos las escrituras y no creer todo lo que se te dice. O sea, siempre fue mi mensaje que seas un hombre o una mujer con un corazón noble que escudriñe como los bereanos las escrituras para ver si efectivamente eso es lo que está escrito. Y lógicamente, pues vas a estar ciego si estás andando en inmundicia porque el conocimiento de la verdad es según la piedad, según la consagración, según la pureza, según la santidad. A más santidad, más entendimiento, a más corrupción, más pecado, pues más ceguera espiritual. El Señor le dijo, vosotros sois ciegos, guías de ciegos. ¿A quiénes? A hombres totalmente intelectuales, conocedores de la Torá de memoria, pero no tenían entendimiento, estaban ciegos. El Señor también le dijo a la iglesia, a una de las iglesias de Asia, tú tienes nombre de que vives, tú tienes nombres de que eres rico, pero estás pobre. O sea, estás ciego, compra colirio de mí para que veas. Entonces estábamos hablando de que todo lo que hemos aprendido tenemos que volver a la fuente original. Y antes de dar unos ejemplos que tengo aquí, tengo 1, 2, 3, 4 testimonios
El Señor me pidió dos, como la palabra dice, en boca de dos constará toda palabra. Estos 4 testimonios no son de autores bíblicos, pero sí son personajes seculares que el mundo ha reconocido como confiables y aún ellos mismos establecen sus asuntos y se refieren a lo que ellos dijeron. Y vamos a citarlos y dónde están y se van a asombrar de que lo que dijo el Señor ellos también lo sabían, lo conocieron y también lo vieron algunos y testificaron, pero que nunca se nos enseña en las iglesias, en los seminarios, mucho menos en nuestras escuelas de primaria, secundaria, en las universidades. Jamás y nunca nos van a enseñar estas cosas que estamos hablando. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos trayendo, no solamente mi persona, sino que Dios está llamando a muchas vasijas en el mundo ya de hace unos años y está entregando verdades y derramando desde el cielo su espíritu para darnos entendimiento, y todos juntos corporativamente estamos uniendo las piezas y el Espíritu de Dios nos está guiando a toda la verdad como Él dijo. Nos iba a enseñar todas las cosas, nos iba a guiar a toda la verdad, nos iba a recordar y enseñar Él mismo lo que Él quiso decir. Y cuanto más nos peguemos a lo que Él dijo, literalmente, y no estar interpretando más allá, vamos a estar mejor. Entonces quiero hablar un poco acerca de un tema que no se ha hablado mucho, pero que es importantísimo que se toque este tema. A ver, ¿dónde está? Voy a ir a Juan, capítulo 20. Quiero hablar un poquito acerca de la resurrección. La resurrección, para que tengamos un mejor entendimiento. Estoy hablando ahora en el capítulo 20 de Juan acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, qué pasó. Y quiero tocar unos detalles. En el capítulo 20, cuando María estaba afuera llorando en el sepulcro, mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a su cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor? No sé dónde le han puesto. O sea, lloraba porque se han llevado a su Señor y no sabían dónde le ha puesto. Entonces, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, dice, mas no sabía que era Jesús. Ok. Número 1. Si avanzamos, el capítulo 20 mismo, verso 20, cuando les hubo dicho estos, pues que estaban reunidos en medio, estaban las puertas cerradas, y Jesús entra con las puertas aún cerradas, les dice: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, porque estaban, pues imagínense, entra un hombre, atraviesa y se quedan asombrados. El Señor se dio cuenta que estaban asombrados, que no sabían qué hablar ni qué decir. Y bueno, para ponerlos tranquilos, les enseña lo que dice acá: las manos y el costado. Es interesante el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, cuando se asombran y el Señor tiene que hacer algo para tranquilizarlos, porque no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces ahí les cuentan después, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos, llegó Tomás, y ya saben la historia: ven acá, acerca tu mano, métela a mi costado, pon aquí tu dedo y mira mis manos, Señor mío y Dios mío. Y dice la palabra de Dios en el versículo 30, hizo además Jesús, este versículo es importante que lo tengamos presente siempre,
hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, yo diría pocas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 21 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. O sea, esa palabra se manifestó. Esa palabra manifestó es una palabra griega que es faneró. Se escribe con PH, faneró. Se manifestó, que significa pues apareció, se hizo visible. Se hizo visible de esta manera. O sea que allí vuelve el Señor a manifestarse, se apareció, pero dice de esta manera, se manifestó de esta manera. Cuando estaban juntos, empezó la historia de ahí, Simón dijo, me voy a pescar. Habían pasado días, no había nada, se van a pescar, ya saben la historia para hacerla corta. Ven a un hombre, al descender a la tierra, vieron brasas puestas, dijo, hijitos les dijo, porque ellos estaban como más o menos a 90 metros, dice que estaban como a 200 codos de la orilla del mar, son como más o menos 80, 90 metros, y entonces de 80 a 90 metros ven a un hombre que les dice, hijitos, ¿tenéis algo que comer? O sea, pensarían, pues es un pobre que no tiene nada que comer, somos pescadores, y ellos le dijeron, no tenemos nada. Y dijeron, echen la red a la derecha y hallaréis. Y ya conocen la historia, 153 peces que de tal manera que no podían ni siquiera, era tremenda la pesca, se asombraron. Y el Señor se les aparece y dice el versículo 12, y les dijo Jesús, venid y comed. Y dice la Biblia que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. O sea, ¿qué quiero establecer aquí? María no reconoció al Señor Jesús. El Señor entró y no dijeron, Señor Jesús, no, se asustaron. ¿Quién es este hombre? Tuvo que enseñarle las manos y el costado. Luego se aparece como un hombre que está a la orilla. Y cuando ellos van, había un pez y había pan. Ese pez no provino de la pesca de ellos. Ese pez Dios lo estaba poniendo. Entonces, lo que quiero establecer acá, que era la tercera vez y sus discípulos no se daban cuenta que era él. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque cuando nosotros pensamos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ideas, pero por lo que estamos leyendo aquí, se puede notar de que no me acuerdo dónde está el camino a Emaús, no sé si ustedes conocen ese pasaje de la historia, dice que, creo que está en Lucas, si no me equivoco, 23 o 24. El camino, sí, capítulo 23. Dice el versículo 16. Jesús, el 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, oh insensatos y tardo de corazón, le dijo, para creer todo lo que los profetas han dicho, que no que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria. Y les declaraba las escrituras desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Entonces, recién cuando él quiso que le reconocieran, dice, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. En otras palabras, el Señor,
cuando resucita, se aparece, no necesariamente la gente lo podía identificar. Esa es una verdad que está muy clara aquí. Y ahora, entendiendo un poco esto, continuamos en Juan capítulo 21, donde ya resucitó, va a empezar a dar instrucciones a sus discípulos. Y después que comieron, viene esta conversación. Este es en el mar de Tiberias. Es el mismo momento. Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces, tú me agapao. Pues le dice el Señor, pues apacienta a mis corderos. Segunda vez, Simón, hijo de Jonás, tú me agapao. Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Y esta vez le cambia y le dice, hijo de Jonás, tú fileó. Entonces se entristeció. Y el Señor le dijo, pues apacienta mis ovejas. De cierto, cuando era más joven te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras, Pedrito. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Está hablando de Juan, el amado. El que amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio a Jesús, cuando Pedro le vio a este discípulo, a Juan, que lo seguía, porque esto, el Señor Jesús estaba hablando con Pedro, lo llamó a Pedro, estaba en privado. No sé si ven el panorama, estaban allí en el mar, había un pez, había pan, vinieron trayendo 153 peces, estaban allí, estaban asombrados, se lo llama a Pedro aparte y empieza este diálogo con Pedro. Pero Juancito era medio curioso y estaba cerca, entonces era una conversación privada. Y cuando Pedro le ve a Juan, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Porque si yo te voy a seguir y lo que me va a esperar es que yo también voy a glorificarte, voy a ser un mártir, ¿y este qué? Y el Señor Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Ahora, acuérdense que el Señor Jesús ya había resucitado. Se había aparecido a muchas personas y tenemos testimonio de que el Señor se apareció a más de 500 personas a la vez, pero el Señor le dijo a Pedro después de resucitado, si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Entonces, es interesante. Hubo un dicho que dice, se extendió entre los hermanos aquel discípulo que Juan no iba a morir, no moriría Juan. Juan no va a morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría. O sea, Jesús no le dijo no vas a morir. Lo que Jesús le dijo, si yo quiero que tú quedes hasta que yo venga, pues así será. Entonces, hay versículos en Hechos capítulo 1, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, que no se pueden dudar, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y les dijo que se queden ahí quietos hasta que esperen la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Ellos sabían que venía una restauración del reino de Israel, y el día de hoy se ha interpretado que en el 1948 nació volvió a renacer la nación de Israel, y esa es una tremenda aberración de la verdad. Pero por medio de los profetas, como escribí aquí, de la ley, los profetas profetizaron hasta Juan. Entonces, todo lo que profetizaban hablaban de una restauración, de que iba a haber un reinado de Israel, que iba a tener control y potestad sobre las naciones, y que las naciones iban a venir a Israel, e Israel iba a ser la gloria de Dios en la tierra. Entonces le dijeron eso. Señor, ¿vas a hacerlo en este tiempo? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, este versículo lo hemos leído tantas veces. De las iglesias pentecostales se ha hablado tanto. Y lo que está pasando en este tiempo, porque cuando era niño, pues hablaba como niño y pensaba como niño. Pero cuando vamos madurando, me estoy dando cuenta que cuando el Señor dijo, pero van a recibir poder, ¿ya? ¿Cuándo va a venir? No les toca. El día y la hora no lo saben. El día y hora no. Pero ustedes no están en las tinieblas para que aquel día los coja como ladrón. Día y hora no. Pero recibiréis poder. Eso es lo que tienen que entender. Van a recibir poder, y cuando lo reciban me serán testigos. Y estuve hablando de testigos en Apocalipsis, y esos dos testigos dice que atormentaron la tierra en esos tiempos de la gran tribulación, según el Apocalipsis, y dice que podían traer las plagas cuantas veces quisieran, podían convertir el agua cuantas veces le dé la gana. No me acuerdo dónde está, pero está en Apocalipsis. Y me quedé pensando, Señor, pero Apocalipsis capítulo 11 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, igual que Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, así como el profeta Moisés, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. ¡Wow! Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, como hizo el profeta en el antiguo. O sea que Biblia hay para decir esto. Ustedes recibirán poder y seréis mis testigos. ¿Qué clase de testimonio tendrían que acabamos de leer en Apocalipsis 11 lo que pasó? Entonces, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor Jesús, que yo sepa, dijo, no terminaréis de recorrer todas las ciudades de Jerusalén hasta que yo venga con poder y gloria en mi reino. Entonces no terminaréis de recorrer todas las ciudades de Jerusalén, de Israel. Entonces yo me quedaba pensando, 2000 años han pasado, cuando pensaba y hablaba como niño. Y todavía hablar y pensar como niño engañado para colmo. O sea, eso ya es triste. Ni siquiera como niño hablaba y pensaba, sino hablaba y pensaba como un niño, y un niño engañado, uno con la esferita que gira a 1600 kilómetros por hora, y ahí el planeta y la gravedad es que no se sale el mar y los chinos no se pueden caer. Dios mío, o sea, la mentira es espectacular. Lo que quiero decir acá, que el Señor dijo con su boca, ustedes van a ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Dios mío, ¿pero cuándo se ha cumplido eso? Porque, pues, pobrecitos los discípulos lo mataron, lo crucificaron, y luego estamos en este año 2025, entre comillas, y lo que yo veo es que ahora la gente que ha nacido por miles, con millones de personas, han nacido nuevas, nunca han escuchado la palabra Jesús en muchos lugares. Entonces, Señor, ¿cómo es eso? O sea, la cosa en lugar de avanzar ha retrocedido, diría yo. Entonces, ¿qué pasó? Ya conoce la historia, se quedaron mirando, vino una nube, le recibió una nube que le ocultó sus ojos, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, dos varones con vestiduras blancas,
De acuerdo a las escrituras, pues los ángeles normalmente estaban así vestidos, los cuales también le dijeron varones galileos, porque está mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Como le habéis visto ir al cielo, así también vas a verlo. Y Apocalipsis dice también, y lo mirarán aún los que lo traspasaron. Entonces, después de haber dado toda esta base bíblica, vamos a ir a este testimonio. Presten atención. Acá lo tengo escrito, pero pueden buscarlo en el internet. Voy a poner solamente documentos de prueba secular número 1. ¿Qué cosa voy a probar aquí? Que lo que dice la escritura se cumple y se cumplió y hay testimonio. Número 1, en el Sefer Yosipón. ¿Qué es el Sefer Yosipón? Es una crónica medieval en hebreo compuesta por un autor anónimo tradicional apodado Joseph Ben Gurión, un nombre largo. Cohen. Allí, Joseph Ben Gurión, en el sur de Italia, esto fue en el siglo, lo escribió en el siglo X. En el siglo X pasó esto. Narraba la historia de Israel desde la creación hasta la caída de Masala en el siglo I después de Cristo. Y en el capítulo 87, de Rafael Patay, era un judío, en su libro Folklore and Anthropology, está escrito en inglés este libro, Anthropology, que fue traducido, este libro fue traducido por Stephen B. Bauman, publicado por la Universidad Wayne State University el 9 de noviembre del 2020. Y acá está el código del libro o de la publicación 9780, a ver, 9780 814 349434. Tomen una fotografía, párenlo como quieran. Pero allí hay una nota que la voy a leer. Y dice, en aquellos días, eso lo se encuentra, aquí está toda la ubicación de
de esto que está escrito en el Sefer Yosipón, que es una crónica medieval del siglo de la Edad Media en hebreo, y quiero leer algo paralelo en las escrituras de lo que vamos a leer. Dice, y en aquellos días, cuando las tropas de Roma avanzaban hacia Jerusalén, presten atención, por favor, presten atención. La historia ha sido manipulada. Esto nunca nos han enseñado en los colegios, menos en las universidades, y nunca se va a hablar del tema. El gobierno, los que dirigen la UNESCO, nunca va a poner en el currículum esto, jamás y nunca. Solamente por el Espíritu Santo, legalmente lo hemos conseguido, porque en el reino de Dios todo tiene que ser legal, y en el reino de las tinieblas también tiene que ser legal. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad, sean tronos, dominios, principados y potestades, todo se sujeta a él, y él es el rey de reyes. Aún las tinieblas tienen que sujetarse legalmente para tener derecho, para zarandear o para hacer algo a un hijo de Dios o a la iglesia de Jesucristo. Entonces, legalmente nos engañaron, pero legalmente también nosotros podemos buscar la verdad. Presten atención, aquí están los datos para el que quiera buscar, hasta con el ISBN, el número para ir a buscarlo directo. Capítulo 87, en el libro ese de folclore y antropología de Rafael Patay, traducido por este hombre y publicado por Wayne State University esta fecha. ¿Qué dice allí? Escuchen. Y en aquellos días, cuando las tropas de Roma avanzaban hacia Jerusalén, estamos hablando de años 70, el cielo se abrió y aparecieron en las alturas carros de fuego y jinetes celestiales, relinchando con voces terribles, anunciando la destrucción venidera del santo templo y la ira de Dios sobre los pecadores. Entonces no me lo inventé. No me lo inventé. Voy a leerlo de nuevo. ¿Dónde está esto que acabo de mencionar? Aquí. En aquellos días, cuando las tropas de Roma avanzaban hacia Jerusalén, el cielo se abrió y aparecieron en las alturas carros de fuego y jinetes celestiales, relinchando con voces terribles, anunciando la destrucción venidera del santo templo y la ira del Dios sobre los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada oculto que no haya de saberse, ni escondido que no salga a la luz, dijo el Señor. Esa palabra es verdadera. No hay nada. Sea que lo escondieron hace 1000 años, 100 años, 200 años, no me importa. El Señor dijo lo que dijo y su palabra es verdad. Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 2 y verso 11, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, quiero que sepan, Elías, es real, fue un profeta real mencionado por el Señor. Y aquí estoy dando el ejemplo y he dado la cita. Testimonio número 2. El historiador romano llamado Gallo, muy conocido, yo lo conocía, su nombre siempre ha sido muy mencionado. Esto sí, dice
menciona un acontecimiento sobrenatural relacionado con la destrucción del templo de Jerusalén en su obra, en su libro Historias. Un libro llamado Historias. En su libro llamado Historias, Gayo Tácito, el historiador Tácito, en el libro quinto de Historias, relata en la guerra judeo-romana, en la guerra, judeo-romana, entre el año 66 a 73 después de Cristo, la destrucción del templo el año 70 bajo el mando de Tito, hijo del emperador Vespasiano. Eso pues es historia universal. El enemigo tiene que hacer las cosas legal, tiene que contar legal, pero puede pues manipular todo para que no se entienda nada. Entonces, este historiador romano, Gayo Tácito, en su libro Historias, libro quinto, cuando está relatando la toma de Jerusalén en esa guerra y la destrucción de Jerusalén, dice, Tácito menciona varios prodigios y presagios sobrenaturales que, según dice, reportes de la época sucedieron antes de la destrucción del templo. Entre ellas, vamos a citar tres. Entre ellas, las voy a mencionar para ganar tiempo. Ustedes pueden escuchar atentamente. Número 1, apariciones celestiales. Entre paréntesis, visiones de carros y figuras armadas en el cielo. Número 2, voces misteriosas en el templo diciendo partimos de aquí. Número 3, terremotos y fenómenos extraños en el cielo. Esa cita está en el capítulo 5, párrafo 13 del libro Historias, del libro de Gayo Tácito. Esto que estoy diciendo. Y acá está la cita literal, este párrafo, lo voy a leer. Está en ese libro. Dice, se vieron en el cielo visiones prodigiosas, ejércitos combatiendo entre las nubes, armas relucientes, y se oyó una voz sobrehumana que decía, dioses, nos vamos de aquí, acompaña de un gran estruendo. Ese es el párrafo que está registrado en este libro por este historiador súper conocido. Y acá estoy citando lo que dice. Se vieron en el cielo visiones prodigiosas, ejércitos combatiendo entre las nubes con armas relucientes, y se oyó una voz sobrehumana que decía, dioses, nos vamos de aquí, acompañada de un gran estruendo. Este tipo de descripción forma parte de una tradición común entre escritores antiguos, incluidos Josefo, Flavio Josefo y Suetonio, que solían ver en los desastres señales del favor o de la ira divina. Testimonio número 3. El famoso Flavio Josefo. Ustedes pueden buscarlo en la, ¿cómo se llama? En la enciclopedia, en internet, en Wikipedia, en la enciclopedia británica. Pregúntenle a la inteligencia artificial, porque también esa inteligencia artificial tiene que sujetarse. Manipulan, engañan, confunden, pero tienen que decir lo que es. Flavio Josefo. ¿Quién fue Flavio Josefo? Para que no sabe, lo pueden buscar, pues un historiador
judeo-romano, un historiador famoso, judeo-romano, del siglo I después de Cristo. En su libro, en el libro muy famoso, La Guerra de los Judíos, un libro muy famoso, creo que mi hijo Daniel lo tiene, me lo prestó la otra vez y él se lo volvió a llevar, del siglo, en su libro, en el libro sexto, porque tiene varios tomos, vamos a decir el tomo, libro sexto, capítulo 5, capítulo quinto, también reporta prodigios similares. Ocurrieron antes de la destrucción del templo en el año 70, del templo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Según Josefo, ocurrieron 8 cosas, 8 maravillas sobrenaturales. Y las escribí acá porque están resumidas en puntos, punto 1, 2, 3. 8 cosas que la voy a mencionar. Número 1. Una estrella en forma de espada apareció brevemente en el cielo una noche. Número 2. Un cometa fue visible durante un año entero. Pónganse a pensar. Un cometa fue visible durante un año entero. 3. Una luz brillante apareció. Bueno, aquí el número 3, ese detalle, yo lo estuve buscando se me pasó el detalle de completar el punto número 3, pero si lo buscan van a encontrar, algo pasó con esa luz brillante. Número 4, carros angelicales y ejércitos en las nubes sobre Judea y Samaria. Pónganse a pensar lo que está diciendo este hombre Fabio Josefo, no es cualquier persona, busquen quién es. En su libro Guerra de los Judíos, está diciendo que carros angelicales y ejércitos en las nubes. Yo me pregunto a la gente de hoy día, a cualquier gente, a cualquier persona, le digo, oye, ¿qué te parece? ¿Conoces Flavio Josefo? Oh, sí, tremendo historiador. Esa es la base para todo lo que hemos aprendido de todo prácticamente, de Qumran, de los esenios y de tantas cosas. Sin este hombre, sin ese historiador, estaríamos ciegos totales. Muchos dicen eso. Entonces, pero esta parte, cuando nos han dicho, nunca apareció esto hasta hace poco, que él también dijo que había carros angelicales y ejércitos en las nubes sobre Judea y Samaria. Número 5, una vaca ofrecida en sacrificio dio a luz un cordero. O sea, ¿se imaginan eso? Van los sacerdotes a ofrecer una vaca y bueno, da a luz un cordero. O sea, es algo que se notó, toda la gente habló, toda la gente estuvo como que, wow, que esa fue la noticia. Número 6, la enorme puerta de bronce del lado oeste, que requería muchos hombres para moverla, se abrió sola a medianoche. Número 7, durante la festividad del Shavuot o del Shabbat, sacerdotes en el santo santuario, en el lugar santísimo, vamos a decir, o lugar santo, oyeron una voz diciendo, nos vamos de aquí. Número 8, durante 7 años, un profeta llamado Jesús ben Ananías proclamó, ay, ay de Jerusalén. O sea, 7 años lo único que decía, ay, ay, ay de Jerusalén, siendo maltratado, aunque finalmente fue liberado. Y acá dice otra cosa acerca de Josefus. Además, Josefus narra otro fenómeno impresionante. Él lo describe de esta manera. Varios días después de esta fiesta, en el 21º día del mes Artemisio, que es Giar, un mes llamado Artemisio, y entre paréntesis está la palabra J-I-A-R, que es el mes Giar. Apareció un fenómeno prodigioso e increíble antes del ocaso. Se vio, o sea, cuando el sol se estaba ocultando, se vio carros y tropas
de soldados en su armadura, corriendo entre las nubes y rodeando ciudades. Repito, ¿dónde está eso? En el libro de la guerra de los judíos, en el libro 6, capítulo 5 de Flavio Josefo. Testimonio número 4. Testimonio número 4. Un tal Cayo Suetonio y su otro apellido Tranquilo. Así se llama. ¿Quién fue este? Fue un escritor, también fue historiador, romano. Tiene una obra que se llama De Vita Caesarum, que significa las vidas de los 12 Césares o emperadores. Dice, esto fue escrito en el siglo II después de Cristo. Presagios en la vida de Tito. Entre los presagios de 12 Césares, hay un presagio en la vida de Tito, y esto es algo que lo tomé en medio abuelo de pájaro porque es mucha información. Yo no podría dedicarme a esto todo el rato, pero es para leer mucho y todo. Pero me interesó la vida de Tito porque el tiempo de Tito fue la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, la vida de los 12, está hablando aquí la vida de Tito. En la vida de Tito dice, soñó que era expulsado por Júpiter y apartado del consejo de los dioses. O sea, este famoso Tito, hijo del emperador Vespasiano, que fue pues, él fue el general a destruir, pero el emperador era Vespasiano, que fue el que daba la orden de mando. Este Tito, que fue el que ejecutó esa destrucción, soñó que era expulsado por Júpiter, claro, porque su dios, el más grande de todos sus dioses, era Júpiter. En el panteón romano, todos los dioses menores se sujetaban a Júpiter. Y el sueño que tuvo fue ese. Eso es lo que escribe el hombre. En ese tiempo le pasó eso. Eso se reporta también un eclipse antes de su muerte. Y fue popular ese dicho que exclamó y dijo, la vida me es arrebatada y no he hecho nada que merezca la muerte, dijo Tito, salvo haber ejercido el poder. Fue una frase célebre que se hizo conocida por todo el Imperio Romano. Y dice, y la gente pensaba que los dioses lo castigaron. O sea que acabo de leer algo que a mí me dejó en shock. Quiere decir que la guianza del Espíritu Santo a toda la verdad, cuando el Señor Jesús, voy y vengo, estoy a la mano, estoy cerca, vengo pronto. Algunos no gustarán de muerte antes que venir al Hijo del Hombre con toda su gloria. O sea, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que cada vez hay más certeza, hay más seguridad de que estamos en la verdad, habiendo ya pasado una etapa, una niñez total en lo que pensamos y hablábamos, y Dios nos está llevando a una verdad absoluta basada en sus palabras literales. Y estamos agradecidos del Señor de todo lo que nos está revelando. Y lo que podría yo adelantarle a ustedes es que
creo yo que lo que está produciendo esta verdad es una consagración absoluta, porque a nosotros se nos ha concedido que nos vistamos de lino fino, y a su esposa del Señor, a su iglesia, a su pueblo, se le ha concedido algo: que se vista de lino. Y otra característica es que, vamos a dejarlo eso para otro momento, creo. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Yo creo que eso vamos a dejarlo para otro momento, pero vamos a darlo como una primicia, vamos a decir así. Me dijo: hecho está, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. A ver, ¿dónde está esa parte que dice? A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, Padre Santo. Ok, capítulo 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, la iglesia estaba diciendo: nosotros en este tiempo están pasando unas cuantas cosas, pero lo que nos toca a nosotros es que la iglesia se prepara. Esto. Su esposa se ha preparado. Esto es algo, prepararse con lino fino, o sea, vestido con lino fino. Esta es la acción nuestra, acción de la iglesia. La iglesia se prepara, pero la acción de Dios es que, como dice acá, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Se le concede que se vista. Aún el vestirnos es una concesión de Dios. O sea que la iglesia se prepara, pero el juez bendito que va a juzgar a los vivos y a los muertos, a su iglesia amada, a la esposada del Cordero, a la que lavó y limpió con su sangre bendita, se le concede algo. ¿Qué cosa? Que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. O sea, la iglesia se prepara. Vamos a ponerlo así para que no se confunda mejor. La iglesia se prepara y a ella se le concede que se vista de lino fino. ¿Qué significa eso? Que Dios nos está diciendo: amada iglesia, yo voy a juzgar a todos según los libros. Y otro libro se va a ver, el libro de la vida. Entonces, como yo voy a juzgar a todos según sus obras,
Yo te concedo, iglesia, que te vistas de lino fino. Y tenéis por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Con eso los dejo. Sean bendecidos.